Probando. 1, 2, 3. Vamos a hablar Guillermo del Toro, o mejor dicho, de las películas Guillermo del Toro, o mejor dicho, de Frankenstein en particular, o mejor dicho, de la ciencia ficción. Ok, vamos a hablar un poco de todo eso. Estoy harta de justificar las obras, sobre todo las películas, el cine, que tienen malas tramas, o mejor dicho, tramas sin conflicto, que en definitiva me parecen malas, y justificarlas por cómo se ven. Creo que en estos última década, un poco más, todo lo que tiene que ver con el cine que entra en la órbita de los Oscars y tiene una popularidad, pero como algo de calidad también, ¿no? Que es un poco lo que genera el mundo Oscars o premios de la Academia. Siento que viene pasando esto. Las películas que se nominan para todo, que se entiende como que, bueno, listo, arrasan con todo. En definitiva, no son buenas historias y lucen hermoso, pero no son buenas historias. También pasa mucho con las series, pero bueno, me voy a detener en algunas películas, particularmente en 3. Y las 3 son de ciencia ficción. 2 de ellas de Guillermo del Toro. Por eso es que este video va a estar hablando de unas cuantas cosas. Espero no irme por las ramas, como siempre, como todos los que me conocen saben que hago, y poder ir al punto, porque me interesa. Me interesa que nos demos esta charla, ¿sí? Hace poco salió la versión de Guillermo del Toro de Frankenstein de Mary Shelley. Particularmente hay un tema ahí, que es que Guillermo del Toro decidió decir que estaba adaptando el libro de Mary Shelley en lugar de quizás el lore que se tiene sobre Frankenstein también en el mundo cinematográfico. Porque la historia de Mary Shelley fue, digamos, manipulada, cambiada, cosa que está bien, es lo que tiene que hacer una adaptación, ¿verdad? No soy de las personas que creen que una película tiene que reflejar el libro en el que se base, por ejemplo, de manera 100% exacta o literal, porque en definitiva eso no es prácticamente una adaptación, es llevar una historia de un medio al otro de forma casi calcada. Pero bueno, no importa, eso es otro tema. Guillermo del Toro decide decir que va a adaptar el libro, la novela de Mary Shelley. Es importante también que sepamos que Mary Shelley es una mujer joven, que muy joven escribió esta obra, porque eso es lo importante. No sé si es importante, es curioso y es encomendable. Mary Shelley creció en una familia, digamos, muy intelectual. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una de las primeras feministas formalmente que se estudian porque escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, después de que en la Revolución Francesa se hable de los derechos del hombre y del ciudadano, y justamente ella dijo, bueno, ¿y la mujer dónde quedó? En definitiva, esta lucha por reconocer los derechos que hacen al hombre o al ser humano no tuvieron en cuenta a las mujeres. Ella murió cuando Mary Shelley era muy chica, prácticamente no conoció a su mamá, pero sí creció con su papá, que si mal no tengo entendido era un referente del anarquismo, o sea que digamos que creció en un ámbito en el que su pensamiento crítico estaba muy estimulado, ¿sí? Había lugar para que ella sea creativa y no se quede con las cosas lineales o
o formales. Pido disculpas porque no he encontrado la forma de que el aro de luz no rebote en mis lentes. Sin los lentes no veo nada y sin el aro de luz no se va a ver nada. Entonces, bueno, perdón, es un poco distrae, pero vamos a bancar esto. Mary Shelley escribe la historia de Frankenstein, digamos un primer boceto, después lo vuelve a escribir. La primera vez que se publica a nombre del marido, porque ¿no? Patriarcado y pasado. Después se descubre, digamos, que fue ella la que creó la historia, en definitiva. Lo importante de esto es que Frankenstein es considerada la primera obra de ciencia ficción. Y acá tenemos que hablar de qué significa la ciencia ficción, independientemente de la historia particular de Frankenstein. Y qué significa la ciencia ficción y este tipo de historias también para Guillermo del Toro, o cómo él las plasma en sus obras cinematográficas, ¿sí? Si pudiera definir a la ciencia ficción como género, yo creo que se trata de un género que permite que nos hagamos las preguntas filosóficas más esenciales, ¿sí? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la bondad o la maldad? ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué es la muerte? ¿Hay un Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Etcétera. Todas esas preguntas tan fundamentales se hacen a través de las tramas de ciencia ficción, generalmente mediante la contraposición de un ser humano o una persona, que generalmente es un varón, que pueden pasar dos cosas. Crea algo o, entre comillas, descubre algo. El concepto de descubrimiento es muy colonialista, porque en definitiva lo que se está queriendo implicar es que eso no existía antes de que este hombre blanco, ¿no? de poder, de una zona del mundo también poderosa respecto de otras, no la conocía y entonces eso no existía. Pero en definitiva sí existía y esa perspectiva, ¿no? del descubrimiento es algo que inherentemente habla de un sometimiento, de un pueblo al otro, y bueno, en este caso lo mismo. Pero más que nada, las obras de ciencia ficción ponen al ser humano, que generalmente es uno de los protagonistas, ¿no? El científico loco, si se quiere, una persona humana varón que quiere generar algo que desafíe los límites de lo conocido. Es decir, los límites de la realidad nos lleva un poco también a las preguntas filosóficas, entonces vamos a quedarnos con los límites de lo conocido por ese hombre varón, ¿no? Que también tiene que ver con esto de descubrir. Entonces, ese varón quiere crear algo para probar que puede ir más allá de esos límites. O descubre algo que cree que lo puede llevar más allá de los límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de La forma del agua, que es una película que particularmente me genera mucha indignación, pero que a la vez es muy querida, ganó muchos premios, etcétera, etcétera, y es considerada una de las obras más importantes o mejores de Guillermo del Toro. La verdad es que La forma del agua es una película que para mí no... Hubo algo cuando vi esa película, me generó algo que fue como la sensación de que no me quedé con nada, de que no extraje nada interesante de esa película. Es más, hasta podría decir que me pareció ridícula, pero desde el punto de vista de que vi solamente estereotipos en esa película.
Aquí hay un monstruo, vamos a hablar de monstruos o criaturas como sinónimos. Hay un monstruo que no es creado por el hombre, aparentemente, sino que es descubierto y que es, digamos, apresado de alguna manera, si consideramos que ese monstruo tiene humanidad, dignidad, etcétera, porque si no se podría decir, si fuera una cosa se podría decir fue guardado, fue, no sé, preservado, pero no, si es un ser sintiente, etcétera, bueno, fue capturado. Vamos a asumir eso, porque de hecho la historia y la película lo asumen desde el primer momento. Fue capturado para ser estudiado en la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay toda un imaginario respecto de que el ser humano, la humanidad en ese momento, al haber desarrollado tantas tecnologías novedosas para la guerra, hay un montón, digamos, de leyendas o de historias que hacen alusión a este tipo de descubrimientos de cosas que van más allá justamente de lo conocido y que tienen que ver con lo desconocido. Acá está bueno que haga este punto cuando hablo de lo desconocido, porque me parece que estas historias de ciencia ficción, particularmente aquellas que tienen en el centro a un monstruo o criatura creado o descubierto por el hombre, lo que tienen que generar es temor, ¿sí? ¿Y por qué temor? Porque el temor es la reacción humana ante lo desconocido y estas criaturas, ya sea porque fueron creadas o descubiertas por el hombre, y literalmente el hombre, nos dan temor y porque son desconocidas. No sabemos en el fondo sus límites, sus cualidades. Entonces, eso da temor y por eso se los denomina como monstruo. El concepto monstruo, ¿sí? Tiene que ver con eso, con una cuestión de un otro, pero que no sabemos bien si es un otro como nosotros, un otro sintiente, un otro que solo tiene maldad o un otro que no tiene ningún tipo de inclinación respecto de la bondad o la maldad, un otro que entiende o que no entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como que la primera reacción es el miedo, el temor, y creo que eso es lo que tiene que generar, por lo menos la premisa de la historia, tiene que generar temor. A partir de esta curiosidad o de esta intención humana de descubrir o de generar algo que desafíe los límites, es que surgen estos monstruos o aparecen estos monstruos en las historias. Y en definitiva, Frankenstein se trata justamente de este hombre, que hombre en sentido literal y en sentido general también representante de la humanidad, lo que quiere es desafiar a la muerte, ¿sí? Lo que quiere es generar algo que viva para siempre. Y, y eso lo hace a partir de justamente crear con elementos, con partes de cuerpos y la presencia de una energía, en este caso pareciera como eléctrica, ¿sí? Una criatura que venza la muerte, que no muera, no solo que viva, no solo dar vida, sino no morir. Esta por lo menos es la interpretación que hace Guillermo del Toro de el deseo o el objetivo que tiene el doctor Frankenstein. No, la criatura no se llama Frankenstein, sino que el que crea a la criatura se llama Frankenstein. Y de hecho la criatura, el monstruo, no tiene nombre, ¿sí? Por eso se lo define como monstruo, criatura, etcétera, pero no tiene un nombre específico. Y bueno, este doctor Frankenstein genera entonces un monstruo, algo nuevo, algo que ni él mismo conoce los límites. En la historia que escribió Mary Shelley, Frankenstein inmediatamente después de que el monstruo cobra vida, se asusta tanto
tiene una reacción de un temor tan fuerte que escapa y deja al monstruo solo desde el primer momento, ¿sí? En la película Guillermo del Toro, esto no es así. Si bien Frankenstein tiene una reacción primaria como de, por lo menos de aprehensión respecto de la criatura, en realidad no huye por el temor. Frankenstein en esta película huye ante, digamos, ante su propio ego, porque él pretendía que la criatura tenga determinadas capacidades que él veía que no adquiría, ¿no? Y eso lleva a relacionar este vínculo entre Frankenstein y la criatura con el vínculo que Frankenstein tuvo con su padre. Esa es la historia que cuenta Guillermo del Toro, pero que no es... perdón, Guillermo del Toro. Creo que estoy diciendo Alfonso Cuarón hace... desde el principio, no. Guillermo del Toro. Ay, Dios mío. Bueno, lo voy a poner como pip, pip. Guillermo del Toro. Me los confundo. Bueno. Bueno, Guillermo del Toro es entonces este fanático de los monstruos y el que crea esta adaptación de Frankenstein. Según él, adaptación de la novela de Mary Shelley. Pero nos acabamos de dar cuenta, digamos, de uno de los elementos que diferencia y mucho la historia que contó Mary Shelley en su novela de la historia que quiere contar y que cuenta en definitiva Guillermo del Toro. Guillermo del Toro no solo le da a Frankenstein este complejo de Dios que tienen, ¿no? Estos hombres que crean algo o que descubren algo, como porque dan vida, pretenden dar vida, pretenden explicar lo inexplicable, lo que nosotros en definitiva tenemos que dejar a la buena de Dios, o sea, aquello sobre lo que tenemos que tener fe o sobre lo que dudamos y nos lleva a pensar filosóficamente. Entonces eso es la duda a partir de esto de decir justamente qué es esto que se creó y cuáles son sus características y cómo responde a estas cuestiones o preguntas que nos hacemos los seres humanos. Esta primera reacción, que yo digo que en la novela Frankenstein, su primera reacción es huir despavorido, digamos, ante el monstruo. Y la diferencia con la película de Guillermo del Toro, a quien debo haber nombrado como Alfonso Cuarón en todo este video, bueno, es algo muy importante, porque creo que a partir de ese momento es que yo siento que la trama un poco no existe. No hay trama, no hay conflicto. Porque la película de Guillermo del Toro no nos permite dudar respecto de la esencia, ¿sí?, de este monstruo versus la esencia de su creador. Desde un primer momento, nosotros vemos un monstruo que tiene bondad, que no tiene maldad, por lo menos, que no tiene maldad. Y que entonces no responde al prototipo, por ejemplo, que Hobbes, que es uno de los, digamos, referentes de la ciencia política más clásicos, y que concibe al hombre como naturalmente malo, esencialmente malo, y por eso dice que el hombre es el lobo del hombre. En este caso, tendríamos una postura que por lo menos desde el punto de vista de una criatura, algo creado por el hombre, no hay una maldad intrínseca, ¿sí? Y eso lo vemos desde el primer momento que conocemos a la criatura, ¿sí? Es muy evidente desde cómo se nos muestra esta criatura y a la vez vemos que la maldad, la monstruosidad, la violencia están en Frankenstein. Todo lo negativo, todas las características negativas las tiene, en este caso, el personaje humano.
Esa debería ser la conclusión de esta historia. Es la conclusión un poco de, no sé si es la conclusión de Mary Shelley, porque vamos a ver ahora por qué a mí me parece que en la historia de Mary Shelley sí hay una duda. Aquí, en esta película, la criatura tiene una esencia buena y de hecho la va demostrando a lo largo de la película. Y los actos, digamos, negativos, los crímenes, las cosas malas que hace, en su mayoría son accidentales o justificadas, por ejemplo, en defensa propia. Por lo tanto, en ningún momento nosotros tenemos permitido, básicamente, dudar sobre si esta criatura es buena o mala. Sabemos que es buena. Y por lo tanto, la supuesta duda sobre quién es el monstruo, si la criatura o el hombre que lo creó, no es tal, no tenemos ninguna duda. Desde el principio, la historia nos muestra que el monstruo es Frankenstein, el científico, el varón, el hombre, y que la criatura es buena y que en todo caso fue corrompida, y no tanto, porque ni siquiera termina la criatura teniendo en definitiva tanta maldad, porque incluso al final la criatura es capaz de perdonar algo que es esencialmente bueno y esencialmente esperable desde lo que es una ética cristiana, por ejemplo, la capacidad de perdonar. No porque el hombre sea el que tiene que perdonar, sino porque el perdón es como un manto de piedad, ¿sí? Bueno, esta criatura hasta tiene esa capacidad de perdonar. No solo tiene capacidad de bondad, de empatía, de nada, es 100% buena. Y mientras que Frankenstein, en definitiva, tiene las peores cualidades y quizás al final se da cuenta o reconoce, pero tampoco tiene un camino de redención. Esto es lo que hace que esta historia, para mí, la historia que cuenta Guillermo del Toro en su película, no es buena. Siento que no es buena, siento que no nos permite como espectadores justamente generar una duda. Siento que es un poco una reiteración de las historias que cuenta Guillermo del Toro, porque si volvemos, ¿no?, a La forma del agua, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿sí? Esta criatura que se encontró, que está presa ya de por sí, vemos que la crueldad es humana porque le quitó la libertad y esta es una criatura sintiente. Por lo tanto, no tenemos duda acerca de que ya de base la maldad es humana y la criatura es buena, ¿sí? Entonces, no hay dudas. No se genera nunca una paradoja, nunca hay una dicotomía, nunca tenemos que decir, che, mirá, esta acción en definitiva es buena, es mala, ¿cómo tenemos que ver a la criatura? Mary Shelley sí plantea estas dudas, sí plantea estas preguntas, ¿sí? Y en eso es donde también se basa lo que decía antes del temor. Estas historias de ciencia ficción deben generar temor porque justamente evalúan lo que no conocemos, lo desconocido. Por otro lado, decir que quizás esto es un apéndice que no tiene tanto que ver, pero que, o con lo que vengo diciendo, pero que tiene que ver con que por qué no me gustan las historias de este tipo. Por ejemplo, La forma del agua, porque son una suma de estereotipos, ¿no? La criatura es 100% buena, la protagonista es 100% buena, tiene una dosis muy grande de debilidad, fragilidad, es una persona que no puede hablar y que por lo tanto tiene de base supuestamente una dificultad para la comunicación, pero engancha, digamos, puede comunicarse perfectamente con esta criatura desde el lugar de la sensibilidad, la empatía, desde esto humano, o lo que deberíamos entender como humano, como bueno,
ella no tiene ningún problema para comunicarse con esta criatura y de hecho eso hace que se enamoren. Después tenemos el estereotipo del mejor amigo gay, el estereotipo de la compañera de trabajo negra, todos personajes que son otros, ¿sí? Que son considerados otros, que son personas discriminadas, sobre todo en esa época, pero incluso al día de hoy, y que por eso forman parte del equipo del bando de los perseguidos. Me parece que esa película tampoco hace ningún esfuerzo por plantear cuál es la conclusión. La conclusión se ve desde el primer momento y por lo tanto la película es como que no tiene sentido. Dije que iba a hablar de una tercera película en el medio. Esta película es Poor Things, o Pobres Criaturas. Veo en ella lo mismo, ¿no? Esta cuestión de un científico hombre que quiere experimentar y genera criaturas a partir de partes que supuestamente no son de lo mismo, del mismo ser, por ejemplo, ¿no? Una criatura que tiene una cabeza de un pollo y un cuerpo de un perro, no sé, no, es un ejemplo que se me ocurre en este momento. Y en base a esa curiosidad, en ningún momento se ahonda mucho sobre qué es lo que este hombre está buscando. Ni siquiera, o sea, ni siquiera tenemos mucha información respecto de qué es lo que él quiere probar, qué es lo que él quiere encontrar a través de su manipulación, ¿no? De las criaturas o sus creaciones. Es medio nada, como que el tipo es un experto en prueba y error, no sé, una cosa así. Él decide, y esto sí, es muy evidente, tiene el complejo de Dios, eso tampoco se pone en duda, es mostrado desde el primer momento que este hombre tiene complejo de Dios, porque también termina venciendo a la muerte, entre comillas, con el personaje o la criatura en este caso, que es la protagonista. Porque, ¿qué hace él? Encuentra el cuerpo de una mujer que se quitó la vida voluntariamente, esto es importantísimo para mí, y que estaba embarazada. Por lo tanto, él quita el bebé, que es, en este caso tiene vida. Esto es un poco suspensión de la credibilidad, porque la verdad es que a ese momento un bebé en la panza de un cadáver ya no tendría vida, pero no importa, en este caso sí. Y lo que hace es trasladar el cerebro del bebé al cuerpo adulto de la madre. Es algo cuestionable ya desde el vamos, ¿no? Por esto que digo de la voluntad de esta mujer de haberse quitado la vida, ella por sus motivos, por su historia, porque esta mujer tiene una historia, el destino de ese bebé que no era nacer, pero bueno, él hizo que su cerebro viva, y lo que supuestamente nos tiene que generar también una duda o dicotomía, que es esta cuestión de en un cuerpo de una mujer, todo lo que supuestamente una mente sin prejuicios generaría. La realidad es que esta mujer, este protagonista, esta criatura protagonista, en definitiva, termina siendo un prototipo de las protagonistas que nunca tienen un problema, nunca se equivocan, no pasa nada. Esta criatura sale del lugar conocido, se va con un hombre adulto mientras ella todavía no tiene el grado de madurez suficiente como para tomar esa decisión de irse con un hombre adulto por el mundo a viajar. Se nota esto porque ella se va y lo hace mediante un berrinche, y un berrinche no forma parte, digamos, de lo que se esperaría de un adulto, sino que sería un planteo quizás más, me voy, chau, o sea, pero, en fin,
Entonces esta criatura se va con este adulto, siendo todavía técnicamente un niño, una niña, pasa por un montón de situaciones en las que las mujeres en la realidad estarían en peligro y prácticamente hubieran perdido la vida en toda la película, y termina volviendo a su casa como con aprendizajes. Y es como, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que se supone que yo tengo que aprender de esta película? ¿Qué es lo que se supone que me tiene que generar interés? O vuelvo a lo mismo, la duda. Y aquí una explicación que creo que tiene que ver con la época en la que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo la época de la posverdad. ¿Por qué se le llama la posverdad? Porque en definitiva no tenemos herramientas hoy en día para comprobar que algo sea, entre comillas, cierto, ¿sí? No tenemos herramientas racionales, si se quiere, para comprobar nada. Entonces, no creemos en nada, y eso de no creer en nada es vivir en un permanente estado de miedo, lo cual no es humano tampoco, porque el miedo en realidad es una reacción de defensa, ¿sí? Entonces, estamos en una época en la que necesitamos o tendemos a buscar verdades, pero no verdades en el sentido de algo comprobado, sino en el sentido de verdades reveladas, de cuestiones que damos por ciertas y ahí quedó el tema. No queremos dudar, no queremos dudar porque en el fondo tendríamos que estar dudando permanentemente de todo, ¿sí? Entonces, por eso estamos en una época en la que lo que se pretende es algo que nos dé estabilidad. Y por eso estamos en una época en la que el mundo se volvió al conservadurismo. Y por eso las obras de arte no nos están dando preguntas, no nos están generando dudas, nos están mostrando cosas. En definitiva, creo que estamos como, en lugar de mirando historias a través del cine, por ejemplo, estamos viendo Discovery Channel, ¿no? Una cámara que está filmando algo y nos muestra algo. Pero eso que nos muestra, por más bello que sea, por más estéticamente complaciente que sea, en el fondo no tiene humanidad, porque justamente no tiene ningún tipo de desafío, ningún tipo de duda, ningún tipo de pregunta. No hay nada ahí que nos haga pensar, básicamente. Entonces, esto es lo que yo noto que me viene molestando de este tipo de historias de ciencia ficción, cómo son contadas al menos desde el punto de vista actual, ¿sí? Esta cuestión de no podemos ni siquiera dudar respecto de si la criatura es mala o no, si comete actos que consideramos intrínsecamente malos y si lo hace por su voluntad o no. En la novela de Mary Shelley, la criatura comete actos que podrían considerarse intrínsecamente malos, pero sin ninguna justificación, como pasa en la película. Que yo dije, ¿no? En la película la criatura, si comete actos malos, es por un error, ¿sí? Por una confusión o porque está justificado en términos de la autodefensa, por ejemplo. Entonces, creo que encontré lo que me molesta respecto de estas historias y particularmente respecto de cómo, volví a decir Alfonso Cuarón, me parece. Dios mío, Guillermo del Toro. ni así, ni dándome cuenta que tengo que decir Guillermo del Toro, digo Guillermo del Toro. Bueno, Guillermo del Toro, esta forma en la que él muestra la ciencia ficción, en la que él muestra sus monstruos, porque sus monstruos son siempre criaturas amorosas, empáticas, criaturas que engloban lo mejor de la humanidad.
Digamos, lo más lindo que podemos demostrar los seres humanos lo tienen estas criaturas o estos monstruos. Y por lo tanto, nunca hay una pregunta acerca de ¿qué onda este monstruo? ¿Es un monstruo? No. En definitiva, siempre son criaturas que tienen cualidades positivas y que por ende no nos llevan a cuestionarnos nada. Son los héroes, ¿sí? No tenemos ningún tipo de oportunidad ni siquiera de, de plantearnos por quién tenemos que, que hinchar, ¿sí? Es como somos fans del monstruo porque Guillermo del Toro es fan del monstruo y listo, y no hay ningún cuestionamiento. Bueno, espero que se haya entendido lo que quise decir. Espero poder editar la cantidad de veces que dije Alfonso Cuarón en lugar de Guillermo del Toro. Dios. Y creo que este va a ser uno de los primeros videos que suba a YouTube. Así que, en definitiva, creo que voy a tener que, primero que nada, hacer una presentación. Hola, mi nombre es Anita Berraz y yo vengo a YouTube a expresar un montón de pensamientos que tengo y que tienen que ver muchas con mi profesión, las cuestiones que he estudiado y la cultura y por ahí los aprendizajes que tienen que ver más bien con los consumos culturales y no quizás con un aprendizaje formal. Acá estoy. Había que hacerlo en algún momento. Tengo muchas ganas de postear o de hacer videos sobre Taylor Swift. Soy Swiftie, pero además tengo dudas, me genero preguntas y como tal espero que les interese el contenido que hago y bueno, y espero seguir grabando porque así como tuve hoy el impulso de hacerlo, seguir haciéndolo porque me costó muchísimo llegar a este momento. Y no sé por qué, pero bueno, me siento identificada con todos los youtubers que dicen exactamente lo mismo, que querían hacerlo desde hace mucho tiempo y que no se pusieron a hacerlo y etcétera. Y por supuesto, esto no va a tener una gran calidad porque lo importante va a ser que lo suba efectivamente. Así que bueno, gracias si llegaron hasta acá y si me escucharon, si les interesó aún más, tienen que, por favor, hacer que este video se mueva en el algoritmo, por lo tanto ponerle like, comentar, compartir, etcétera, todo eso ayuda a que sea más visto y a que haya más personas que puedan participar de este debate. Y me encantaría que puedan comentar qué es lo que piensan, si coinciden conmigo, si no coinciden, es perfecto, siempre que haya motivos, fundamentación en esas opiniones, es genial. Y además decirles que todo lo que yo diga aquí, en este video o en cualquier otro, siempre es mi opinión, mi visión y como tal es irrelevante en el mar de opiniones y del universo. Así que nadie tiene por qué sentirse ni ofendido, ni particularmente, no sé, si realmente no pierdas energía en pelearte con lo que yo digo, porque sí me gusta que podamos debatir. Así que bueno, nada, gracias y yo espero que nos veamos una próxima vez.